supervisores. Dale, estás listo. Estamos listos. Estamos redes. Hola, buenos días, yo soy Mafe, bienvenidos a Un Café con BPOGS. Hoy tenemos una historia súper interesante, una historia inspiradora dentro de la empresa. Es Alejo, ya enseguida se va a presentar. Él comenzó con un rol operativo y hoy lidera una operación completa, pero entonces lo importante no es el cargo que tiene, sino cómo llegó y todo lo que hizo para poder ocupar un cargo de estos. Alejo, ya sí, preséntate, nombre completo, quién eres, cómo te toca. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Vélez. Efectivamente, como Mafe lo mencionaba, ya he estado en varios videos, sí, dentro de los que he hablado de mi crecimiento y todo este proceso que se ha desarrollado en BPOGS. Soy muy orgulloso, me siento muy orgulloso de todo el proceso que se ha desarrollado, ¿no? Y todo este crecimiento y las oportunidades más allá. Siento que es una compañía que me ha dado muchísima oportunidad. Claramente se conecta con el trabajo que uno ha venido realizando, ¿no? Es un trabajo conjunto. Actualmente no me encuentro dirigiendo solamente una operación, son 8 operaciones que tenemos en este momento. Entonces, nada, pues me siento bastante bien, pues tengo 26 años, vivo relativamente cerca de la compañía, pues nada, realmente eso es un poquito de mí, porque claramente son muchísimas cosas, pero aquí nos quedaríamos contando. Súper, Alejo. Bueno, contanos cómo fue esa llegada tuya a la compañía. Bueno, fue un proceso bastante interesante. Te cuento que la compañía en la que yo estaba previamente fue donde inició como este proceso de crecimiento, ¿sí? Yo llegué allá como agente, poco menos de los 6 meses ya era como parte del back office, mano derecha del supervisor en esa otra compañía, pero pues ahí poco se había desarrollado. Llega una nueva campaña en esa empresa y ofrecen el rol de analista de calidad, supervisor y todo. Entonces en ese momento yo no me tenía mucha confianza realmente. Ya venía ayudando al supervisor, el supervisor no sabía de ese proceso porque yo me atreví a intentar como analista de calidad. Yo dije, pues nada pierdo, ¿cierto? Entonces realicé ese proceso, pero sin decirle a mi supervisor. Entonces llegó un momento donde el supervisor se da cuenta porque tiene que dar el aprobado, paso como analista de calidad, poco menos de 3, 4 meses paso a ser supervisor, ¿cierto? Porque los temas que sucedieron en esa campaña, paso a ser supervisor. La campaña finaliza en esa empresa y decide movilizarse para acá, una empresa muy buena, es como una casita, porque cuando eso estábamos en patio, ¿cierto? Es una casita, es muy cómodo para que nos vayamos entonces y nos pasemos para esa empresa. Y yo, de una, sigues como supervisor, estos son el contrato, todo, lo firmamos y llegamos acá. Yo llegué como supervisor en español, ¿cierto? Sí. Eso fue el primer paso. Estuve durante todo ese año con ellos deciden pues abrirse paso, ellos solitos, sin un intermediario, sin un BPO, y me ofrecen pues seguir con ellos, ¿cierto? Vamos, seguimos de supervisor, ya puedes trabajar desde la casa y hecho. Pero pasó algo durante ese año acá y claramente fui creando lazos con la supervisora y en el equipo de trabajo, porque claramente pues tenía mi jefe directo, pero éramos un equipo de trabajo. Entonces, en ese proceso, una de las compañeras se dio cuenta que yo hablaba inglés, porque nadie más lo sabía, ¿cierto? No era algo, porque nunca lo estudié, o sea, no lo estudié así como de lleno. Fue un tema de que yo mismo, desde el grado 10º, me empezó a gustar y lo fui cultivando y me fue... O sea, autodidacta con el idioma. Sí, totalmente. Entonces yo no sabía eso. Yo me metí de lleno y el hecho era, yo tenía que aprender, ¿cierto? Entonces me empezó a gustar muchísimo la música, con las películas, yo empecé a construirme como todo el entorno con base al inglés, porque yo sabía que era la única manera de poderlo aprender, ¿cierto? Sí. Entonces, en algún momento yo lo pensaba y yo, claro, pues ya que estoy en este mundo, sé que a las personas bilingües les va muy bien, pero pues no me atrevía por lo mismo, o sea, lo que pasaba antes, no me tenía mucha fe realmente. Entonces nunca me atreví, al tema bilingüe nunca me atreví, pero la compañera se dio cuenta. Entonces llegó un momento en el que le hice a mi jefe, entonces mi jefe me hace como un mini test, ¿cierto? Pero eso fue previo a la salida de la campaña en la que yo estaba. Sí. Entonces, cuando la empresa se va, me dicen, tenemos algo para ofrecerte, y es un rol, pero de supervisor bilingüe.
¿cierto? Entonces yo, ok, las condiciones son mucho mejores, ¿tan? Y pues es el momento de poder enfrentármele a esto. Entonces yo le dije, pues nunca lo he hecho, sé cómo liderar un equipo, pero no en inglés, pero yo lo hago, ¿cierto? Y a ver cómo nos va. Y ahí inicia, ¿cierto? Entonces empiezo, claramente con muchísimos nervios y enfrentarme a un equipo bilingüe desde casa, que no es lo mismo, ¿cierto? Todas las reuniones tenían que ser pues virtuales y todo este manejo que se le da es muy diferente, es un mundo completamente diferente y fue una de hecho, las cosas que me dijeron y es, pues, no solamente es el tema del idioma, es que vas a cambiar mucho porque manejar agentes bilingües es completamente diferente y es un personal desde la casa, ¿cierto? Pues nada, creo que fue poco menos de un año que estuve como supervisor, paso a ser coordinador, ¿cierto? Coordinador en este caso de 6 campañas, pues ahora se me presenta la oportunidad hace poco de ser manager, ¿cierto? Y pues la tomé, ¿cierto? Porque realmente pasó algo muy bonito y es, en los otros roles yo busqué como tal y tuve que hacer todo el ejercicio para poder encajar en el rol, estoy hablando de la entrevista y de todo el proceso que se requiere, y competir con otros, pero en este caso la empresa me dijo, yo te doy las capacidades, ¿cierto? Entonces tener esa charla con el gerente es, yo te doy las capacidades, lo has hecho muy bien durante tu, mira todo lo que has logrado, tienes todas las capacidades para estar en ese rol. Ya tu contacto va a ser muy directo con los clientes y yo sé que puedes manejar un contacto muy bueno con los clientes y poder manejar las operaciones. Entonces ha sido como todo el camino que se ha logrado y todo esto y honestamente, Mafe, te digo, me pareció muy reconfortante y muy bueno para mí que la empresa pues ya me haya dado como ese empuje, ¿no? Ese empuje adicional. Ha sido un montón de opciones que me han dado de oportunidades, pero ya la empresa me dijo, hey, tú lo puedes hacer. Y creemos en ti. Creemos en ti. Alejo, hay dos cosas que estabas hablando. Una es, pues no tenía ni idea que había sido autodidacta el tema tuyo del inglés. Contame cómo fue esa primera reunión con algún cliente bilingüe. Debe dar mucho susto. Muchísimo, muchísimo. De hecho, y justamente eso es algo con lo que yo he trabajado toda la vida, Mafe, y es el creer en mí, ¿cierto? Uno, y eso nos pasa a todos, yo digo, en un cierto punto, y es que no creemos y no confiamos mucho en nuestras capacidades. Las primeras reuniones fueron un fracaso y obviamente lo que pasa es que uno intenta evitarlas, ¿sí? Entonces, como supervisor, tener una comunicación con el cliente es muy mínima, entonces, hasta incluso en eso mínimo yo trataba de evitarlo, pero yo siempre busqué mucho apoyo en mis jefes, ¿cierto? Entonces es tratar de encontrar ese soporte y durante todo el camino lo he hecho, porque mucho de lo que como compañía he escuchado en las diferentes reuniones es, si no se siente capaz, levante la mano, si cree que le falta algo, levante la mano, tenemos un equipo muy sólido y muy completo para que te apoye, para que te ayude. Entonces justamente eso es lo que ha pasado, yo he levantado la mano cuando lo he necesitado. Y no solamente como supervisor en ese primer paso, sino en los diferentes roles, porque no ha sido fácil. Cuando Julio me hablaba del rol de manager, yo le decía, pero, o sea, yo me siento confiado, pero no completamente confiado para hablar directamente con un cliente, entonces sí voy a necesitar en cierto punto tu apoyo. Y claramente él me dijo, obvio, es que eso es lo que vamos a hacer, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, y así es como lo hemos realizado, ¿cierto? Entonces durante todo este camino yo no lo he hecho solo, he tenido todo el equipo y las manos de todos que me han ayudado realmente a poder salir como de esas zonas en las que yo no me siento tan seguro, pero que después me dicen, hácelo vos pues. Entonces ha sido eso. Bueno, y la otra pregunta que te iba a hacer, que estabas mencionando que cuando empezaste a manejar equipo fue bilingüe y desde la casa. Sí es mucha la diferencia la gente trabajar con personas que están solo en casa, a los que están en sede y los que son solo bilingües. Sí es mucha diferencia, principalmente, o bueno, iniciemos y partamos del hecho del tema de saber inglés, ¿cierto? Porque hay un mercado que actualmente está creciendo muchísimo y continúa en crecimiento, y es el tema de los bilingües. Entonces es gente que muchas veces que están, pero no realmente es como que es la única opción que tienen, ¿cierto? Entonces hay que mantener a ese personal muy bien, cómodo, hay que hacer, aparte de la oferta laboral que tiene que tener la compañía, hay que crear realmente un enganche con este tipo de agentes porque
pues finalmente si algo no les gusta, pues van y buscan otra cosa porque el mercado está muy, muy amplio actualmente. Entonces, eso en primera instancia. Segundo, claramente manejar la gente virtual es mucho más complicado porque pues, no lo tienes ahí, lo estás viendo a lo largo de todo el día, porque eso es lo que pasaba pues, con la operación que nosotros teníamos acá. Yo sé cuándo llegaba, cómo llegaba, si estaba bien vestido, no estaba bien vestido, si se conectaba a tiempo, no, si se paraba mucho al baño. El estado de ánimo, El todo. estado de ánimo, exacto. En cambio, tener a toda la gente desde tu casa, porque estamos hablando de que hay gente en Filipinas, en ese momento tenía gente también en Paraguay, alrededor de todo Colombia, porque pues la contratación es así. Entonces, tú no sabes nada, tú los llamas, pero no sabes cómo está en ese momento, o sea, realmente es nada. Entonces hay que crear una conexión muy, muy bonita con el equipo para que sea mucho más sencillo poderlo llevar. Súper. Bueno, Alejo, vámonos para eso que marcó la diferencia. Estabas hablando como de la disciplina y la constancia, pues que desde el inicio empezaste como agente, o sea, eso es mucho un tema de disciplina, de constancia, de creer en ti. ¿Cómo se ve eso en el día a día tuyo? A mí me parece, pues, yo no es que sea el más lector, ¿cierto? Pero en temas de lectura y me gustan mucho también los podcasts, hay algo muy bonito y es el propósito. Para mí, siempre actuar con propósito ha sido lo más importante, el tener un porqué. Es que uno no puede ir por la vida simplemente haciendo las cosas sin tener un porqué, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el día a día, tú tienes que tener un porqué y es empezar a conectar las cosas, ¿sí? El trabajo no es sencillo para nadie, ¿cierto? O sea, por eso nos pagan. Por eso nosotros nos pagan por trabajar, porque no es algo sencillo. Y muchas veces la gente trabaja en algo que no le gusta. Pero entonces hay que buscar o conectar con ese propósito. Entonces es yo quiero estudiar, ¿cierto? Entonces yo conecto el trabajo con ese propósito del estudio. El trabajo es eso que me impulsa a. Y en el día a día eso es lo que yo tengo que pensar, pero hacer las cosas, hacerlas bien y con esa intención y con ese propósito. Esto es lo que a nosotros nos está ayudando a, eso es lo que a mí me está ayudando a. Y yo he tenido diferentes cosas en mi vida, por así decirlo. Está, por ejemplo, también el tema del entrenamiento, que ya hace más de un año pues lo vengo con mucha constancia. Y claramente, ¿por qué antes no lo hacía con tanta constancia? Porque no tenía un propósito, no tenía un porqué, ¿cierto? Ahora, entonces yo lo conecto a el manejo del estrés, el manejo de las emociones del día a día, ¿cierto? Entonces, lo conecto directamente con eso. Ya yo sé que si voy al gimnasio voy a descargar todas esas emociones del día y me voy a poder acostar con la mente tranquila. Ese es mi propósito, por eso yo entreno, ¿cierto? El trabajo, porque claramente mi objetivo es seguirme preparando, es ayudar a mi mamá en los proyectos que ya tiene, es poder mantener una vida tranquila, estable. Entonces yo conecto y ese es mi día a día, venir a trabajar porque me va a dar esa estabilidad. Súper eso. ¿Qué decisiones han marcado el antes y el después en este proceso tuyo? ¿Qué decisiones han marcado? Pues nuevamente, ¿O a qué has renunciado por estar enfocado en el trabajo, no sé, o en el entrenamiento que ahorita estabas diciendo? yo no lo diría más renunciar, sino cambiar, ¿cierto? Uno tiene que evolucionar. Entonces, a mí este tema del trabajo me ha facilitado en el tema del desarrollo personal, que es algo que yo venía con intención o con eso en la cabeza, pero no lo había desarrollado bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de la confianza, el tema de poder confiar en mí. Yo no soy mucho de redes ni nada de ello, entonces por eso quizás se me dificulta mucho, muchas veces el tema de la comunicación, ¿cierto? El poder relacionarme. Pero entonces el trabajo me ha permitido eso, el poder relacionarme, porque me toca, ¿cierto? Tengo un equipo muy grande, como te dije ahorita, 8 campañas, un montón de gente. Pero entonces yo manejo la comunicación directa, tanto con el supervisor como con el agente normal, ¿cierto? Y eso, digamos que en la jerarquía, los subalternos, pero vamos a mirarlo hacia arriba, entonces ya tengo que hablar con el director, el gerente, con el dueño de la compañía, ¿cierto? En estas reuniones que hacemos, porque es algo que me parece muy, muy interesante en esta empresa puntualmente, que tú te sientas con todo el mundo y hay que tener la charla. Entonces, justamente en esa confianza. Entonces, lo que yo he hecho es crecer, ¿cierto? O sea, yo he pensado mucho en ese crecimiento, en ese desarrollo y en combinar todas las cosas. Entonces, no es, digamos que sí, renunciar a los malos hábitos, ¿cierto? Al estar en una zona de confort y ello, que eso es como lo que muchas veces nos mata, ¿sabes? El sentirnos cómodos, uno tiene que incomodarse de vez en cuando para poder seguir creciendo y eso es lo que justamente me gusta a mí en ese tema de la lectura y los podcasts, el, el ver cómo la gente lo ha logrado, justamente por eso, porque sale de su zona de confort, porque se atreve a... Y esa es la invitación realmente que yo les hago a todos siempre, es,
pero es que para poder crecer tienes que salirte de ahí de donde Sí. estás. Alejo, bueno, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y lo he mencionado, es que uno a veces va o a una feria o a una charla y le muestran el caso de éxito y ese caso de éxito es perfecto. O sea, la gente de un día para otro o la empresa de un día para otro logró ser súper exitosa con eso. Pero en realidad en ese proceso que es bastante largo, habrá suertes de acciones que la gente o las empresas digan, no, literal fue que vi esto, lo hice y al otro día Se dio. me fue súper bien, pero lo normal es que uno cometa errores, que bueno, ya estaremos hablando también en temas de procesos o los sprints o lo que sea, pero que vayan de a pasito, ¿cierto? ¿Cuáles son esos errores que tú recuerdas en tu proceso y que nos pueden ayudar a inspirarnos, obviamente? Claro. Bueno, al inicio me pasó algo que es como lo que a mí me marcó mucho. Y es cuando yo empecé como analista de calidad, era demasiado, por así decirlo, pesado con las personas, ¿cierto? O sea, yo garantizaba el proceso o lo que se me dictaba por encima de la gente. Me fue claramente con el equipo, no me fue muy bien. Era una persona a la que no querían, ¿cierto? No podían hablar porque no me soportaban, por así decirlo, estricto que era. Entonces yo de ahí aprendí ya pasando al rol de supervisor y es que a la gente hay que cuidarla, ¿cierto? Hay que escucharla, hay que sentarse, quedarse callado, escuche a la gente. Y eso es lo que a mí me ayuda muchísimo más en todo este camino y es escuchar, ¿sí? Como seres humanos estamos muy preparados para responder y yo creo que tú te sientas y te pones a analizar ese punto. Siéntate a hablar con alguien, tú di algo y la persona va a querer responderte sobre ese algo, incluso muchas veces si es sobre ti. Tú dices, es que este fin de semana me fue muy bien porque hice esto y esto. La persona inmediatamente se prepara a decir cómo le fue a él en el fin de semana sin ni siquiera tú preguntarle, ¿cierto? Inmediatamente, ah, sí, yo también hice eso el fin de semana o yo hice, entonces la gente, nosotros todos estamos muy preparados para responder, pero difícilmente nos sentamos a escuchar, escucha a las personas, ¿cierto? Entonces, creo que eso es lo que más me ha beneficiado a mí en todo este camino, escuchar y ayudar, ¿cierto? Porque para eso estamos y siento que ese crecimiento me ha podido ayudar justamente a eso, estoy en un rol donde te puedo ayudar, claramente entendiendo que hay ciertos límites y explicándolos, que esa es la otra parte. Tú me expones toda tu parte y yo de la mejor manera te explico el por qué no o el por qué sí. Alejo, sabes que ahorita que lo estabas diciendo, creo que eso es como algo muy recurrente en el liderazgo. Habrán personas que desde cero no les pasa, pero por querer tener el resultado a veces, sobre todo en los inicios de cuando uno comienza con esos roles de liderazgo, busca más esa meta final que cuidar a la gente. Y es grave ese error, me encantó. Claro, es que es como el tema de yo busco el éxito, ¿cierto? Yo quiero el éxito, quiero la felicidad, pero entonces la quiero ya. Entonces, tomamos y hacemos acción, sí, hacemos algo, o sea, tomamos una acción, una decisión, la que puede que nos lleve a ese éxito en un momento, pero no lo sabemos mantener, ¿cierto? No sabemos mantener esa felicidad la cual buscamos. Porque es un tema de construcción, no tiene que construir, o sea, poco a poco, es un paso a paso. Entonces yo quiero ese éxito, digámoslo, no sé, el tema monetario. Entonces tengo unos pesitos ahorrados y los voy a coger y los voy a meter de una vez a una pirámide que me está ofreciendo de todo, ¿cierto? Entonces yo voy y pierdo, porque no estaba preparado financieramente para poder asumir eso. Y que realmente es un proceso, ¿cierto? O sea, todo es un proceso. Entonces, justamente aquí en la empresa es lo mismo, nos piden un número, pero claro, es que ese número es un proceso para poder llegar a él y no podemos buscarlo inmediatamente porque sobrepasamos a las personas, sobrepasamos un montón de cosas o no nos hacemos realmente la idea de qué es lo que queremos lograr. O sea, ya sabemos lo que queremos lograr, pero cómo lo queremos lograr. Y eso es parte fundamental de Y ese como proceso. líderes, que tal vez es algo que uno tiene que ir como también asimilando en ese proceso de liderazgo, es que la victoria temprana le funciona más al equipo que al líder, porque finalmente el líder no debería estar buscando una aprobación ni ser la estrella del grupo, sino que su equipo Es el tenga esas equipo. victorias, no el líder como tal. Eso está muy chévere. ¿Qué harías diferente hoy si pudieras volver atrás para llegar a este rol que tienes?
o nada, también es válido decir, no haría nada diferente. Yo sí haría algo diferente y creo que es algo que trato de hacer en el día a día y es seguir impulsando a las personas. Incluso yo pues en un rol como team leader lo llegué a hacer, pero no con mucha fuerza. Pero ahorita cuando yo me puedo reunir con alguien, le digo es, ¿cuál es tu objetivo, cierto? ¿Qué es lo que buscas realmente? Entonces la gente es, no, pues el trabajo para sobrevivir, pero entonces trata de conectarlo con algo más. Entonces es como ayudarles en ese proceso de tener las capacidades para poder crecer. Y obviamente no siempre funciona, ¿cierto? No siempre la gente está abierta a poder conversar con uno, a poder contarle. Entonces, yo creería más que sí cambiaría el tema desde un inicio, seguir impulsando a las personas para que confíen en ellos. Y es justamente eso, o sea, yo no confiaba en mí y he logrado llegar hasta este punto, confíen en su proceso que yo sé que les va a ir bien. Bueno, otra de las cosas, Alejo, que creo que hace parte de los propósitos del líder es ayudar a otros a crecer, ¿cierto? Si yo te preguntara qué características, qué comportamientos tú identificas en alguien de tu equipo que digas, ese pelado, esa pelada puede crecer, lo voy a ayudar, ¿qué son esas cosas o esos rasgos que tú dices, me funciona bastante y creo que esa persona puede llegar lejos? Yo voy a iniciar con que en este mercado yo siento que se cometen muchos errores a la hora de querer poner a alguien en una posición, ¿cierto? Porque no todos estamos preparados para esa posición, o muchas veces nosotros incluso no sabemos si realmente la posición sí es lo que va alineado con nosotros. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Para usted ser un buen entrenador, pues tiene que saber conectar mucho con las personas, tiene que saber explicar muy bien, ¿cierto? Entonces no cualquiera puede ser un entrenador, porque si yo no me sé expresar bien, si yo no sé dar claridad o no me gusta tener un buen relacionamiento con las personas, difícilmente pueda hacerlo bien. Entonces, yo lo que creo, o sea, si veo esas cualidades es cuando son muy humanos, cuando las personas son realmente humanas y uno les ve esa gana de querer incluso ellos mismos superarse. Pero eso es durante la charla, ¿cierto? Eso es durante la conversación. Entonces yo siempre les digo, yo no soy coordinador o yo no soy manager, ¿cierto? Yo soy simplemente alguien que está hablando contigo y trato de serlo muy así, ¿cierto? Incluso a veces de manera hasta muy cruda, pero es para que la gente entienda que la intención no es maquillar las cosas, sino realmente poderlas sacar, poder hacerlas fluir. Entonces yo creo que para mí lo más importante y que en mi equipo yo claramente he visto personas a las cuales yo he impulsado, y que a veces desafortunadamente pues no hay siempre oportunidad, ¿cierto? No siempre está el rol disponible, no siempre hay una vacante. Pero yo les digo tienen que hacerlo en el día a día porque es una constancia y sean muy humanos, escuchen a las personas, ¿cierto? Porque para mí realmente eso es lo que más nos ayuda. No, y ahí tienes algo, y es que no necesariamente todo el tiempo está disponible la vacante, pero el día que la vacante salga, se le da al que está preparado para ella. Entonces, efectivamente, al que lo ha demostrado, y sobre al que todo lo en ha ese día a demostrado. día. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiere crecer en una empresa? Porque pues es que eres el ejemplo y la historia inspiradora de iniciar en un cargo de un nivel y terminar y estar creciendo cada día en la organización. Sí, y ha sido en muy poco tiempo, de hecho. ¿En cuánto tiempo? Antes de que Yo des el llevo aquí, consejo. yo llevo aquí 3 años, casi que rol por año. Casi que rol por año. Sí, ha sido un proceso muy bonito. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Se me olvidó ya. ¿Qué le dirías a alguien que quiere crecer? ¿Qué le diría a alguien que quiere crecer? A una gente que ahorita esté viendo o escuchando el podcast y diga, ay no, yo quiero ser supervisor, o yo quiero ser analista de calidad, o quiero ser team leader. Yo le diría, no es fácil salir del rol porque la gente es el encargado o sea, él se encarga de mostrar los resultados de él solito, ¿cierto? Yo como agente me encargo de lo mío. Quiere decir que tengo mi turno, 8:05, ya me voy para mi casa y ya, eso es todo. Y durante ese 8:05 yo tengo que garantizar los resultados míos. Como líder no pasa así. Tú eres el encargado de que todo tu equipo, cada uno de ellos salga adelante. Entonces es responsabilidad tuya garantizar que cada persona tenga la intención de poder salir adelante. Entonces, mi recomendación es, si quieres hacerlo, puedes hacerlo, todos podemos hacerlo, todos somos capaces. Lo primero que necesitamos es querer, ¿cierto?
Lo segundo es, hay que construirse desde uno primero como persona, ¿cierto? Entonces, si quieren ahorita mismo, empiecen a construirse. ¿Cómo es construirse? Empecemos con a ver videitos de liderazgo, qué es liderar bien, ¿cierto? A enfrentarnos dentro del mismo equipo. Es decir, yo soy agente, pero yo regularmente no estoy solo, aunque aquí tenemos campañas donde yo soy agente solito, ¿cierto? Sí. Pero regularmente yo como agente tengo otros compañeros agentes alrededor. Yo tengo que ir generando ese liderazgo dentro del mismo equipo. Entonces, la charla con el resto del equipo, el poder levantar la mano a tiempo o de primero para poder expresar alguna idea, escuchar al resto del equipo, que no son funciones netas de la gente, ¿cierto? Por lo mismo, es que uno como agente está encargado de sus resultados, de sus números. Pero cuando yo voy más allá, yo doy ese siguiente paso y es, hey, voy empezando a crear esa conexión, esos lazos con el resto de mi equipo, con el resto de compañeros agentes, va a ser mucho más fácil a la hora de poder salir adelante. Y obviamente eso le demuestra a tu líder lo bien que lo estás haciendo. Entonces no es un tema de lambonear como lo conocemos acá de manera muy, ¿cómo decirlo? Molestando, charlando. Sí, eso. No es como que soy lambón con mi jefe, sino que realmente yo estoy buscando eso, ¿cierto? Buscando ese propósito. Le voy a ver de que estás hablando de liderazgo. No estaba aquí la pregunta perfectamente, si no tienes como responderla, pues me dices que no te ha pasado. Hemos leído mucho y hemos hecho muchas aproximaciones sobre liderazgo y hay una parte cuando uno crece en los roles, porque hay personas también que cuando ya llegan a una empresa ya venían de un rol muy similar en otra, entonces escoger este rol. Pero cuando uno ha crecido, hay un tema que es la soledad del líder, ¿cierto? Es que los que ya eran tus pares dejan de ser tus pares y tú ya no tienes con quién tener esas conversaciones, claro, esos desahogos, pues ya finalmente tú eres el jefe, entonces pues esa conversación sobre el jefe ya no se da, ¿lo has sentido? No porque, Mafe, porque sí hay que mantener la relación, ¿cierto? Yo creo que justamente uno de los errores que se cometen a la hora de crecer o de tener un rol diferente es perder esa conexión con las personas que ya lo habías creado. Entonces, yo cuando era supervisor, pues tenía mi conexión con el equipo. Cuando pasé a coordinador, ¿cierto? Pues básicamente no conocía a todo el equipo, porque estamos hablando de Ball US, tenía 2 compañeros en ese momento en Ball US, pero ya cuando crecí ya eran 6 otros líderes, ¿cierto? Entonces me reconocían, pero no había tenido mucho contacto con ellos. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, es que yo estoy en el rol, espero para ayudarles, ¿cierto? Ayudarles en el camino, es decir, ya yo identifiqué, porque ya estuve en el rol, qué es ser supervisor, ¿cierto? Entonces yo sé qué es lo que a uno más le duele, qué es lo que a uno más... Entonces está, por ejemplo, el tema del tiempo, que uno muchas veces el tiempo no le alcanza, que uno no ve o no tiene esa ayuda por parte de ese jefe directo, porque el jefe directo se la pasa ocupado haciendo múltiples otras cosas. Entonces, ya yo sé que eso es el problema que se tiene y eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, ya yo sé, cuando era supervisor, cómo era ser agente, qué es lo que necesita un agente para sentirse motivado, para seguir dándole. Claro. Misma situación de ahí hacia arriba. Como ya yo conozco los diferentes roles, quizá puedo ayudar y yo sé que lo más importante es me siento, te escucho y trato de resolver. Hay que buscar la manera de resolver la situación por la cual estás pasando. Si es que hay una gente que no te está beneficiando mucho en el equipo y no sabes cómo darle manejo, no te preocupes, yo asumo la responsabilidad con ese chico. Entonces ha pasado algo muy, muy curioso y es, yo incluso como coordinador y como manager, que en teoría en el orden jerárquico, pues tengo contacto con los agentes, pero no es tan directo, porque para eso cada escala tiene su subalterno, ¿cierto? Entonces el agente debería estar siempre en contacto con el supervisor. Pero ha pasado en el que el supervisor dice, no sé cómo darle manejo a esta situación, entonces yo he tenido esa charla con el agente, incluso yo le he dado manejo a agentes, es decir, el supervisor ha perdido mucho el contacto, que quizá, bueno, no es lo más positivo, pero es porque el supervisor no se siente en la capacidad de poder darle manejo a esa persona, entonces yo lo he asumido, incluso en el rol que me encuentro actualmente también lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces justamente eso, porque ya yo entiendo las necesidades que se tienen en los diferentes roles, y yo les puedo ayudar, porque para mí lo más importante, yo les digo, o sea, yo estoy aquí es para ayudarles. En lo que necesiten, búsquenme que yo les ayudo. Algo tenemos que hacer. Excelente. Alejo, ya para cerrar, no sé si quieras contarnos algo más, alguna observación antes de dar nuestra recomendación de lectura. No, yo simplemente quiero invitar pues a los colaboradores, los que se encuentran, pues los que están viendo el podcast y pertenezcan a la compañía,
y es aprovechar todos los espacios que brinda la compañía. Es una empresa que está trabajando constantemente, solo que muchas veces no aprovechamos esos espacios, entonces después salimos con comentarios de que es que la empresa no nos brinda los espacios o no nos escucha y hecho. Entonces, múltiples correos que recibimos con múltiples beneficios, pero los dejamos pasar, no le prestamos la atención realmente que se debe. Entonces, sí los invito a todos a que aprovechemos cada uno de los espacios que la compañía nos presta y a las personas que están por fuera, invitarlos a que hagan parte de la compañía que está en constante crecimiento, que es una compañía que apuesta mucho por la cultura, por el bienestar, y eso es lo más importante. Creo que durante toda la charla he mencionado el tema el factor humano, la importancia del factor humano, y que creo que la compañía estaba apostando muchísimo por eso, y creo que es algo que realmente yo me siento muy orgulloso de eso, y que ojalá todos realmente se sentaran a aprovechar todos esos espacios. Excelente, Alejo. Bueno, y ya para cerrar, nosotros tenemos el club de lectura que se llama Enlazando Ideas. Hace poco habíamos leído uno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y va perfecto con todo lo que tú nos estuviste contando acá. Es como esos hábitos, como la disciplina, la responsabilidad personal y la claridad de los objetivos son fundamentales para cualquier proceso profesional. Y si no, vean aquí el ejemplo en vivo y en directo. Alejo, mil gracias. Gracias. Súper rica la conversación. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.